Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de gozo de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a destripar, analizar, diseccionar y, si es necesario, hasta psicoanalizar, un tema que ha encendido las redes, los foros de fans y las tertulias de café del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y las decisiones que aparentemente Kerem tomó por amor. Sí, lo sé, el título es dramático, pero es que la historia lo merece. Preparen sus palomitas, ajusten sus audífonos y prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a desentrañar, cual cebolla con 1000 capas de drama, la verdad detrás de esta historia de amor que capturó los corazones de millones, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y Ciudad de México. Y lo más importante, vamos a analizar con lupa, con microscopio y con la sabiduría de una anciana otomana que ha visto pasar 1000 sultanes, si realmente Kerem puso su carrera en pausa, con mayúsculas y todo, por Hande. ¿Fue un sacrificio digno de un poema épico o una decisión que lamentará por el resto de sus días? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, teorías conspirativas y fuentes cercanas, si eres nuevo por aquí, bienvenido, hermano/hermana de chisme. Te invito, te suplico, te ruego que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Por qué? Porque aquí traemos chismes jugosos, análisis profundos dignos de la mejor universidad, y mucho, muchísimo más. No te lo puedes perder. Prometo mantenerte al tanto de los últimos dramas, escándalos y romances del mundo del espectáculo turco e internacional. Así que no te lo pierdas. Hazlo por mí. Hazlo por la verdad. Hazlo por el salseo. Bueno. Hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que no solo conquistó la televisión turca, sino que también se apoderó de nuestros corazones, de nuestras mentes y probablemente hasta de nuestros sueños. Su historia de amor en la pantalla, en la exitosísima, la icónica, la inigualable serie Senkalkam, se transformó, como por arte de magia, en un romance real. Una explosión mediática. Un terremoto de titulares. Un tsunami de likes. Poquísimos pudieron ignorar el fenómeno Hanke. La química entre ellos, seamos honestos, era innegable. Era palpable. Era casi ofensiva de lo buena que era. La forma en que se miraban, ay, amigos, ¿quién no suspiró? ¿Quién no fantaseó con encontrar un amor así, digno de una novela de Jane Austen con toques de culebrón mexicano? Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas, más seguidas y más rentables del mundo del espectáculo. Cada foto, cada aparición pública, cada mensaje en redes sociales era analizado al detalle, diseccionado hasta la última coma, interpretado como si fueran jeroglíficos egipcios que revelaban los secretos del universo. La Hanke manía estaba en su punto álgido. Era una locura, una fiebre, una obsesión colectiva. Pero y aquí viene el pero, ese punto en el que la música dramática empieza a sonar como toda historia de amor, esta también tuvo sus altibajos. Sus curvas peligrosas. Sus baches inesperados. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Rumores, especulaciones, titulares sensacionalistas dignos de la prensa amarilla, todo apuntaba a una posible ruptura, a una implosión de ese amor que parecía indestructible. Y peor aún, a una posible afectación en la carrera de Kerem. La pregunta que todos, absolutamente todos, se hacían era, ¿realmente Kerem Bürsin lo dejó todo por Hande Erçel? ¿Sacrificó proyectos que podrían haberlo catapultado al estrellato internacional? ¿Rechazó oportunidades que cambiarían su vida para siempre en nombre del amor? ¿O es que la prensa rosa exageró, como de costumbre, la situación? Para entender mejor este dramón digno de una ópera turca, es importante analizar el contexto de la carrera de ambos actores antes, durante y después de su relación. Kerem, antes de Senkalkam, ya era un actor reconocido con una trayectoria sólida tanto en Turquía como en Estados Unidos. Había participado en series y películas con buena recepción, demostrando su talento y versatilidad. No era un recién llegado, ni mucho menos. Su carisma, su sonrisa de anuncio de pasta de dientes y su atractivo físico lo convertían en un galán en ascenso, un actor con potencial para convertirse en una estrella global. Hande, por su parte, también gozaba de popularidad y éxito antes de conocer a Kerem. Con una belleza innegable, una mirada que hipnotiza y un talento en desarrollo, había protagonizado varias series importantes que la catapultaron a la fama. Era una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía,
una cara fresca y un nombre que empezaba a sonar con fuerza en la industria. Su carrera estaba en pleno crecimiento y Senkalkapm solo sirvió para consolidar su posición como una de las actrices más solicitadas, más cotizadas y más envidiadas de Turquía. Durante la emisión de la serie y el auge de su romance, ambos actores se convirtieron en figuras aún más relevantes, aún más poderosas, aún más influyentes en el panorama mediático. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores, las revistas querían sus exclusivas, y los proyectos televisivos y cinematográficos se multiplicaban como conejos. Era la edad de oro de Hanke, un momento de gloria que parecía no tener fin. Sin embargo, después del final de Senkalkapm y la posterior ruptura, la percepción de la situación cambió radicalmente. El cuento de hadas se desvaneció. La magia se esfumó. Y la realidad, cruda y despiadada, nos golpeó a todos en la cara. Comenzaron a surgir rumores sobre supuestas diferencias creativas y personales entre Kerem y Hande. Se decía que las agendas apretadas de ambos y las presiones mediáticas habían contribuido al desgaste de la relación. Y lo que es más importante para nuestro análisis, empezaron a circular informaciones sobre posibles decisiones profesionales que Kerem habría tomado en función de su relación con Hande. Aquí es donde la cosa se pone turbia, donde la verdad se difumina y donde las fuentes anónimas empiezan a hablar. Uno de los rumores más fuertes, el que más eco tuvo en la prensa y en los foros de fans, apuntaba a que Kerem habría rechazado importantes proyectos en Estados Unidos para permanecer en Turquía y estar cerca de Hande. Se hablaba de ofertas para participar en series de plataformas de streaming de renombre mundial, y películas con proyección internacional, oportunidades que, según algunos medios, habrían significado un gran salto en su carrera, una transformación de galán turco a estrella global. Pero, ojo. Es importante ser cautelosos con este tipo de informaciones. En el mundo del espectáculo los rumores son pan de cada día, y muchas veces se basan en especulaciones, en chismes de peluquería y en fuentes no confirmadas que tienen más imaginación que J.K. Rowling. Es difícil saber con certeza qué proyectos rechazó Kerem y cuáles fueron las verdaderas razones detrás de esas decisiones. Quizás los guiones no le convencieron. Quizás las condiciones del contrato no eran favorables. Quizás simplemente prefirió seguir trabajando en Turquía, cerca de su familia y amigos. También es necesario considerar que la carrera de un actor no se basa únicamente en aceptar todas las ofertas que se presentan. A veces es necesario ser selectivo, elegir proyectos que realmente resuenen con uno mismo, que permitan desarrollar el talento, que representen un desafío y que contribuyan a construir una imagen sólida y coherente. Un actor no es una máquina de hacer dinero, sino un artista que busca expresarse y conectar con el público a través de su trabajo. Además, y esto es fundamental, la vida personal de un actor, aunque sea pública, sigue siendo suya. Es comprensible, es humano, es incluso admirable que Kerem, en un momento dado, haya priorizado su relación con Hande y haya tomado decisiones en función de ese sentimiento. El amor, al final, es una fuerza poderosa que puede influir en nuestras elecciones, en nuestras prioridades y en el rumbo de nuestras vidas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo por eso? Pero, ¿realmente Kerem lo dejó todo por Hande? Analizando objetivamente la situación, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Es cierto que pudo haber rechazado algunas ofertas importantes, pero también es cierto que continuó trabajando en otros proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Después de Senkalkapm, Kerem protagonizó la serie Jakob Seversen, donde demostró una vez más su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. También ha participado en campañas publicitarias de importantes marcas, y ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos que demuestran su versatilidad como actor. Su carrera, aunque quizás no al ritmo vertiginoso que algunos esperaban, no se ha detenido. No ha entrado en pausa. Simplemente ha tomado un camino diferente. De hecho, se podría argumentar que la atención mediática generada por su relación con Hande, aunque a veces negativa, también le ha beneficiado en términos de visibilidad y popularidad. Su nombre es conocido en todo el mundo y eso, sin duda, le abre puertas y le brinda nuevas oportunidades. La fama, para bien o para mal, es un activo valioso en la industria del entretenimiento. En cuanto a Hande, su carrera también ha seguido un camino ascendente. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura admirada y respetada en la industria del entretenimiento.
Ella también ha sabido capitalizar su éxito y construir una carrera sólida y duradera. Es evidente que ambos actores han sabido aprovechar el éxito de Shankar Kapm y su posterior relación para impulsar sus carreras. Han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar los obstáculos y de seguir creciendo en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Kerem lo dejó todo por Ande? La respuesta es probablemente no. Es posible que haya tomado algunas decisiones influenciadas por su relación, pero eso no significa que haya sacrificado su carrera por completo. Simplemente eligió un camino diferente, priorizando, quizás, su felicidad personal en un momento dado. Y eso, amigos míos, es algo que todos deberíamos respetar. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo el amor y la carrera pueden entrelazarse y cómo las decisiones que tomamos en nuestra vida personal pueden tener un impacto en nuestra vida profesional. Es una historia llena de drama, romance, especulaciones y, sobre todo, de mucha pasión. Una historia que nos recuerda que la vida no siempre es blanco o negro, sino que está llena de matices, de grises y de decisiones difíciles. Y es que, al final, todos buscamos el equilibrio entre el amor y la carrera. Queremos ser exitosos en nuestro trabajo, alcanzar nuestras metas profesionales, pero también queremos tener una vida personal plena y satisfactoria, compartir momentos especiales con nuestros seres queridos y encontrar el amor verdadero. A veces encontrar ese equilibrio es difícil, y requiere tomar decisiones difíciles y asumir riesgos. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor, aunque a veces nos nuble la vista, también puede ser una fuente de inspiración y motivación. Nos enseña que las decisiones que tomamos en el nombre del amor pueden ser valientes y arriesgadas, pero también pueden ser las que nos hagan más felices. Y al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando si realmente Kerem puso su carrera en pausa por amor. Vimos que si bien pudo haber tomado algunas decisiones influenciadas por su relación, no sacrificó su carrera por completo. Ambos actores han sabido aprovechar el éxito de Shankar Kapm y su posterior relación para impulsar sus carreras, demostrando ser profesionales talentosos y dedicados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem tomó la decisión correcta al priorizar su relación con Hande? ¿O creen que debería haber apostado más por su carrera? ¿Creen que la prensa ha sido justa con ellos? ¿O creen que han sido víctimas de la especulación y el sensacionalismo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Quiero saberlo todo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido jugoso y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Y siempre con respeto. Adiós. Besos. Mua.